Dios, un espíritu infinitamente perfecto. Dios es espíritu. Esas son las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo durante el coloquio con la samaritana junto al pozo de Jacob en Sicar. A la luz de esas palabras continuamos en esta catequesis comentando la primera verdad del símbolo de la fe cuando decimos creo en Dios. Hacemos referencia en particular a la enseñanza del Concilio Vaticano I en la Constitución Dei Filius, capítulo primero, que es Dios creador de todas las cosas. Este Dios que se ha revelado a sí mismo, hablando por los profetas y últimamente a través de su Hijo unigénito, Hebreos 1, versículo 1, siendo creador del mundo se distingue de un modo especial del mundo que Él ha creado. Él es la eternidad, como así quedó expuesto en la catequesis precedente, mientras que todo lo que es creado está sujeto a un tiempo que es contingente. Porque el Dios de nuestra fe es la eternidad, es la plenitud de la vida, y como tal se distingue de todo lo que vive en el mundo visible. Se trata de una vida que hay que entender en el sentido altísimo de la palabra, y que la palabra tiene cuando se refiere a Dios, que es espíritu, porque es un espíritu puro de tal manera que, como enseña el Vaticano I, es inmenso e invisible. Nosotros no encontramos en él nada que sea medible o mensurable, según los criterios de lo que ha sido creado. Tampoco es visible, ni tampoco del tiempo que se mide, ni del fluir de la vida del hombre o de ninguna criatura, porque Dios está sobre toda materia y sobre toda existencia. Él es absolutamente inmaterial. Sin embargo, la espiritualidad del ser divino no se limita a cuánto podemos alcanzar según la vía negativa, es decir, solo la inmaterialidad. Efectivamente podemos conocer mediante la vía afirmativa que la espiritualidad es un atributo del ser divino. Cuando Jesús de Nazaret le responde a la samaritana diciendo, Dios es espíritu, Juan 4, 24. El texto conciliar del Vaticano I a que nos referimos afirma la doctrina sobre Dios que la Iglesia profesa y anuncia con dos aserciones fundamentales. Dios es una única sustancia espiritual que es totalmente simple e inmutable, y también Dios es infinito y por inteligencia y voluntad, y es toda perfección. La doctrina sobre la espiritualidad del ser divino, transmitida por la revelación, claramente ha sido formulada en este texto con la terminología del ser, y se revela en la formulación de la sustancia espiritual. La palabra sustancia, en efecto, pertenece al lenguaje de la filosofía del ser. El texto conciliar intenta afirmar con esta frase que Dios, el cual por su misma esencia se distingue de todo el mundo creado, no es sólo el ser subsistente, sino que, en cuanto a tal, es también un espíritu subsistente, el ser divino, y es por propia esencia absolutamente espiritual. Espiritualidad significa inteligencia y voluntad libre. Dios es eso exactamente, inteligencia y voluntad y libertad en grados infinitos, así como lo es también en toda perfección en un grado infinito. Estas verdades sobre Dios tienen muchas confirmaciones en los datos de la revelación que encontramos en la Sagrada Escritura y en la tradición. Por ahora nos referimos solo a algunas citas bíblicas que ponen de relieve la inteligencia infinitamente perfecta del ser divino. A la libertad y la voluntad infinitamente perfectas de Dios les vamos a dedicar las catequesis sucesivas. Viene así a la mente ante todo la magnífica exclamación de San Pablo en la carta a los Romanos. ¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién acaso conoció la mente del Señor? 11:33. Las palabras del apóstol resuenan como un eco potente de la doctrina de los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Su sabiduría no tiene medida, proclama el Salmo 146, versículo 5, diciendo, a la sabiduría de Dios se une su grandeza, grande es el Señor, y merece toda alabanza, e es incalculable su grandeza. Salmo 144, versículo 3. Nada hay que quitar a su obra, ni tampoco nada hay que añadir, y nadie es capaz de investigarlas, ninguna de las maravillas del Señor. Cuando el hombre cree que ha terminado, es que entonces comienza.
y cuando se detiene se ve perplejo. Siráside 18, versículos 5 y 6. De Dios, pues, se puede afirmar el sabio, es mucho más grande que todas sus obras. Siráside 43, versículo 28. Y concluir, Él lo es todo. 43, 27. Mientras que los autores sapienciales hablan de Dios como si fuera una tercera persona, Él siendo Dios, pues el profeta Isaías lo pasa a primera persona, diciendo yo, y hace decir a Dios que le inspira como el cielo, el más alto que la tierra. Dice, mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Isaías 55:9. En los pensamientos de Dios y en su ciencia y su sabiduría se expresa la infinita perfección de su ser. Por su inteligencia absoluta, Dios incomparablemente supera todo lo que existe fuera de él. Ninguna criatura, y en particular ningún hombre ni ningún ser, podrá ni puede negar esta perfección. Oh hombre, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dice el vaso al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿O es que el alfarero no es el dueño de la arcilla? Pregunta San Pablo, Romanos 9:20. Este modo de pensar y de expresarse está heredado del Antiguo Testamento, y parecidas preguntas y respuestas se encuentran en Isaías 29:15 y 45 del 9 al 11, y en el libro de Job 2, versículos 9 y 10, y 1, versículo 21. El libro del Deuteronomio, a su vez, proclama que le demos gloria a nuestro Dios porque Él es la roca y sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justísimos, es fidelísimo, y no hay en Él iniquidad, Él es justo y recto. 32, versículos 3 y 4. La alabanza de la infinita perfección de Dios no es sólo la confesión de la sabiduría, sino también de su justicia y de su rectitud, es decir, de su perfección moral. En el Sermón de la Montaña, Jesucristo exhorta, por tanto sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Esta llamada es una invitación a confesar que Dios es perfecto, es infinitamente perfecto. Dei Filius. La infinita perfección de Dios está constantemente presente en la enseñanza de Jesucristo. Él, el que dijo a la samaritana, Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo también en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 y 24. Se expresó así de una manera muy significativa cuando respondió el joven que se dirigió a él con estas palabras. Maestro bueno. Y Jesús le responde diciendo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino solo Dios. Marcos 10, 17 y 18. Solo Dios es bueno y posee la perfección infinita de la bondad. Dios es la plenitud de todo bien. Así como Él, así Él es toda la plenitud del ser. Y del mismo modo es bueno, con toda la plenitud del bien. Él es el sumo bien, y esta plenitud de bien corresponde a la infinita perfección de su voluntad, lo mismo que a la infinita perfección de su entendimiento y de su inteligencia corresponde la absoluta plenitud de la verdad subsistente en él, en cuanto a que es conocida por su entendimiento como idéntica a su conocer y a su ser. Dios es un espíritu infinitamente perfecto, por lo cual los que lo han conocido se han hecho unos verdaderos adoradores. Lo adoran en espíritu y verdad. Dios, este bien infinito que es absoluta plenitud de verdad, est diffusibum sui. También por esto es que se ha revelado a sí mismo, en la revelación que es el bien mismo y que se comunica como verdad. Este Dios que se ha revelado a sí mismo desea de un modo inefable e incomparable el comunicarse y darse. Este es el Dios de la alianza y de la gracia.